Amén. Sea Dios loado entre nosotros en este día. Y digo, Dios sea la luz. Fue la luz. Qué bueno. Yo soy un hijo de luz y me gusta la luz. ¿Ustedes saben? Amén. Me siento muy feliz de estar con ustedes, mi esposa y yo. Nos amamos. Mucho amor para ustedes, de parte de Dios. No están huérfanos, tienen aquí padres espirituales, tienen pastores. Yo sé que no me gusta recordarlo porque hablar de eso produce tristeza, pero yo sé que ustedes perdieron al pastor Manolo y es un dolor muy fuerte para todos nosotros. Yo me he sometido a Dios y recibo lo que Dios hizo y aplaudo lo que Dios hizo, porque Él es Dios, Él es bueno, su plan es perfecto. Pero me pregunto, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos llevaste a alguien tan amable, tan útil? Y Dios guarda silencio. Si Dios guarda silencio, lo guardo yo también. Son los misterios de Dios, son las cosas que a veces nunca en la vida vamos a entender. Pero un día, cuando estemos en el reino, lo vamos a entender. Sabemos que el plan de Dios es perfecto. No le atribuimos a Dios ningún despropósito. Digo esto para hablar del misterio. Lo tenemos que someter a Dios. Amén. Y tenemos una responsabilidad. Yo como padre de esta casa, con los ancianos que son consiervos, conmigo en este propósito santo de cuidarlos a ustedes, amados. Y antes de abrir la palabra, quiero reiterarles que nosotros les amamos, que no están huérfanos, que siempre pensamos en ustedes. Ustedes están con nosotros administrando un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis en el mundo, y ustedes inclusive están adorando en un lugar donde no es el que ustedes adoraban antes. Yo quiero decirles que nosotros estamos pagando la renta ya. Desde todo el tiempo, desde que ustedes están, solamente para guardar aquel lugar para ustedes, para el propósito de Dios. Aunque yo sé que en el futuro Dios nos hará un lugar propio en Dios. Amén. Que después de que terminemos nuestros proyectos aquí, eso tiene prioridad para nosotros, amados. Así que perseveren y verán la gloria de Dios. Dios el Señor dijo muchas cosas muy lindas acerca de la iglesia de Dios. Ustedes que tienen años allí saben que Dios ha profetizado cosas muy hermosas. Y ustedes han sido muy probados, una iglesia muy probada. Desde el principio ha sido una iglesia muy probada. Y del tamaño de la crisis es el tamaño de la victoria. La medida de la prueba es la medida de la recompensa y galardón del Señor. Una iglesia es probada así es porque es algo muy especial de Dios. Y Dios nos prueba como el oro, es porque nos valora, porque el oro tiene mucho valor. Así que ustedes tienen 24 brillantes. Por eso tienen que pasar bien por el fuego. Así que perseveren, no se desanimen, no se desalienten, mantengan la unidad en el espíritu de ustedes. Dios, pues, les ha puesto aquí un pastor y una pastora. Ustedes síganlos, mis amados, porque ellos no se eligieron ellos mismos, fue Dios que los eligió. Tenemos que someternos al plan del Señor. Amén. Como les comuniqué el primer mensaje que compartí con ustedes de Josué capítulo 1, y murió Moisés, siervo de Jehová, y Dios habló a Josué diciendo: levántate, tú vas a introducir a este pueblo en la tierra prometida. Y así murió Josué y se levantó
Y Dios levantó los jueces hasta que vino Samuel, murió Samuel, ahí vino Saúl, David, y siguió Dios poniendo líderes hasta el día de hoy. Amén. ¿Están listos para la palabra? Amén. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8. Es un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos del 6 hasta el 8. Esto fue lo último que se cree que escribió el apóstol Pablo. Ya tenía una cita con la muerte. Se cree que después que escribió esta epístola fue condenado y murió en Roma, según se cree. Ya el pastor oró por mí, pero voy a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu siervo oró por mí. Yo creo que tú escuchaste la oración, pero nos unimos. Yo me uno también a pedir que tu gracia sea conmigo, Señor. Yo no vengo a depender aquí de mi experiencia de muchos años como predicador. Yo vengo como un mensajero, pero un mensaje del cielo a tu pueblo. Para esto nadie es suficiente, por eso me humillo, pido perdón, me limpio en la sangre de Jesús. Te presto mi boca y con humildad dependo de ti. Edifica a tus santos en el nombre de Jesús. Amén. Presten atención, dice aquí el apóstol Pablo, el último capítulo, las últimas palabras que hace, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Muy bien, el apóstol Pablo aquí usa una metáfora muy interesante y a la vez muy conocida. Y él usa el lenguaje del santuario, de la ofrenda, y el apóstol dice que él está ya para ser sacrificado. El original dice: yo estoy ya para ser sacrificado como una ofrenda de libación, así como la ofrenda de libación era una ofrenda líquida, en este caso aceite y vino que se derramaban sobre las demás ofrendas o sobre algunas ofrendas. Y él dice: yo hoy soy ya listo para ser sacrificado. En otras palabras, tenía una cita con la muerte. Se cree que el emperador lo había condenado a muerte y él pues había sido una ofrenda para Jesús, y llegó el momento del sacrificio de Saulo de Tarso, y él usa ese lenguaje: yo ya estoy listo ya para ser sacrificado. Y él usa el lenguaje del santuario, el lenguaje de la adoración, y pasa luego a hablar del lenguaje de la guerra, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo tanto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El apóstol Pablo aquí nos enseña, mis amados, que nadie puede ser coronado si no pelea una batalla. Pelearla y ganarla. Entonces viene la coronación. En la Biblia, la palabra corona puede significar el atavío de la cabeza, que es una insignia honorífica o simbólica de dignidad. La usaban los reyes antiguos y era, como dice ahí, era un distintivo de honor, una insignia distintiva
de honor, una insignia, un símbolo de dignidad. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es lo que el apóstol Pablo dice. Es hermoso tener una corona. Es algo muy digno ser un rey y tener una corona en la cabeza. Pero nadie se gana una corona honoríficamente. Las coronas se ganan en el campo de batalla peleando. Y es coronada una persona que triunfa. Por ejemplo, en 2 ocasiones se coronaba a una persona. Vamos a ver, porque ahí mismo justamente está en el otro campo, área donde se coronaba a una persona. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 5, 2:5. Pero para que entendamos, veamos el 3, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y escuchen, y también el que lucha como atleta no es coronado, otra vez, sino lucha legítimamente. En el área de la milicia, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He triunfado, se sobreentiende que he triunfado, por eso soy coronado. Voy a ser coronado por Jesucristo, porque yo he peleado la buena batalla de la fe, yo he echado mano a la vida eterna, yo he perseverado en la batalla, yo he luchado, he lidiado con valentía, con denuedo, con perseverancia, con fidelidad, y por lo demás me está reservada la corona. Ese es en el aspecto militar. En el aspecto atlético, y está haciendo alusión a los Juegos Atléticos Olímpicos que comenzaron en Atenas, eran muy emblemáticos, después pasaron a las demás ciudades del mundo como en Corinto, y hoy cada 4 años hacen las Olimpiadas. Creo que la próxima vez, este mismo año, va a ser en Tokio, Japón. El apóstol Pablo usa, hablando a los corintios, haciendo alusión a estos juegos también, que los atletas que luchaban, que se esforzaban, que ganaban, cuando ganaban eran coronados, los coronaban con guirnaldas o diademas que eran a veces de pino y de laurel. Se le ponía una corona, pero no solamente era esa corona que Pablo dice que es una corona efímera, temporal, que no se seca, se daña, pero eran recibidos en sus países o ciudades como héroes, así como sucede cuando gana un equipo, que entran y celebran el triunfo. Así era también en la antigüedad. Pero si ustedes notan el lenguaje aquí, cuando Pablo habla de ser coronado en el aspecto militar, dice, he peleado la buena batalla. Diga, pelear, hay que pelear. Y no solamente pelear, pelear y ganar. Entonces viene la corona. Aquí dice el 2:5, hablando del atletismo, y también el que lucha, dice, también el que lucha como atleta, dice la palabra lucha. Pablo, cuando hace alusión en 2 de Corintios, dice que hay que luchar para ganar. Y él dice, yo hiero mi cuerpo. Y habla de los sacrificios que tenía que hacer un atleta, la disciplina que tenía que tener. Era una lucha terrible, tenaz, para ganar, una disciplina. Requerían muchos sacrificios, abnegación, entrega, disposición, dedicación. Y él le llama aquí lucha. También el que lucha como atleta es
esto dice, no es coronado, sino lucha legítima. Aquí es la palabra legítimamente de acuerdo a la ley. En otras palabras, el atleta tenía que someterse a la ley. Si ganaba con trampas, violando la ley, entonces no ganó legítimamente. Tenía que ganar siguiendo las reglas de hacer. Pero noten el lenguaje, he peleado la buena batalla, he peleado. Y aquí dice, hay que luchar legítimamente. Nadie gana una corona sin pelear y sin luchar. Muy bien. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, seguir estudiando con ustedes algo acá. Es muy hermoso ganar una batalla, pero ganar una batalla implica mucho más. Por ejemplo, pensemos, en la Biblia habla de dos cosas que producen gran gozo y gran alegría, que la Biblia incluso lo usa emblemáticamente para hablar de las cosas que producen alegría, gozo, regocijo y gran satisfacción. Vamos a ver cuáles son esas dos cosas para seguir revelando el tema. Vamos a leer en el Salmo 119, el versículo 162. Salmo 119, versículo 162. No sé si lo están proyectando ahí, no lo puedo ver aquí. Si no, lo leemos. Salmo 119, versículo 162. Yo lo tengo aquí escrito. Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo. Voy a leer otro texto y cuando lo tengamos los dos vamos a analizar esto. El otro texto es Isaías 9:3. Isaías 9:3. Júntenlo los dos, yo lo tengo aquí, lo voy a estar repitiendo. Isaías 9:3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Aquí están las dos ocasiones. Dice aquí, multiplicaste la gente y multiplicaste la alegría. Y dice, se alegrarán, diga conmigo, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahí están las dos ocasiones que son emblemáticas en la Biblia, donde hay mucho gozo y alegría. El primero es en la siega. ¿Qué es la siega? La siega es la cosecha. La siega es la cosecha. Hay mucha alegría cuando hay cosecha, pero para aquella cosecha hay que trabajar primero. Después vamos a ir para que ustedes vean lo difícil que era. Aquellos que dependen de la agricultura saben que hay que depender de Dios. El que siembra tiene que sembrar con esperanza, como dice la Biblia. Porque es un trabajo donde se necesita mucha dedicación, mucha confianza en Dios. El agricultor tiene que arar la tierra, limpiar el terreno, arar la tierra, hacer los surcos, sembrar la semilla, esperar con paciencia que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Después que brota todo, tiene que cuidar el sembrado, cuidarlo de los insectos, de las plagas, orar para que vuelva a llover. Es un trabajo, una dedicación. En el mundo le llaman, hay que tener suerte. Para nosotros es tener fe, tener confianza en Dios. El que siembra tiene que tener esperanza de que va a cosechar. Pero hay mucho gozo. Por ejemplo, la Biblia usa también emblemáticamente el gozo de los lagares. Los lagares eran unas prensas donde se machacaban las uvas para sustraer el mosto, para hacer el vino. Y entonces las mujeres especialmente descalzas machacaban las uvas
Entonces, mientras las machacaban, había fiesta y celebraban. ¿Por qué estaban celebrando? Porque había uvas. Significa que en el proceso largo, penoso, de disciplina y de fe y de confianza, Dios había provisto que ahora ese había el precioso fruto de la vid era porque Dios había tenido misericordia. Y el agricultor, o los agricultores habían tenido mucha perseverancia, mucha confianza, habían hecho su trabajo también. Y ahora había, dice la Biblia, gozo en los lagares, había fiesta en los lagares y se celebraba grandemente. Por eso la Biblia habla del gozo, el gozo del agricultor. Produce gozo la siega. Pero mis amados, ¿cuánto hay que trabajar? ¿Cuánto hay que trabajar para uno cosechar? Igualmente lo otro que produce gozo es, dice, se gozan cuando reparten despojos. En el Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra, y usa la metáfora, como el que haya mucho despojo. ¿Qué son los despojos? Los despojos son el botín de el conquistador, el que gana una batalla. Según la ley de la guerra, cuando un pueblo peleaba contra el otro pueblo, el que vencía era dueño de todos los bienes de los vencidos. Los vencedores eran dueños de todos los bienes, incluyendo a las personas. Todas las personas de ese pueblo eran subyugadas, sometidas y pertenecían al vencedor. Entonces, cuando terminaba una batalla, todo el mundo salía a recoger los despojos. Significa despojar a todos los soldados. Le quitaban los brazaletes, todo lo de oro, espada, escudo, iban a las ciudades, tomaban sus casas, tomaban a las mujeres, los hijos, todos los bienes. Entonces, la esperanza del que peleaba, o sea, su meta era ganar, porque si yo gano, no me someten a mí, sino que yo los someto a ellos. Pero lo segundo era que los bienes de los vencidos pasan a ser de los vencedores. Por eso produce mucho gozo. Mucho gozo. Así que las dos cosas que producen gozo, según la Biblia, que es la siega y recoger despojos, ambas requieren mucha lucha, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina. No es simplemente vamos a celebrar la cosecha. No, antes de cosechar hay que sembrar. Y ¿sabe lo que implica sembrar? Hasta cosechar. Tremendo trabajo. Es hermoso recoger despojos, pero para yo recoger despojos, yo tengo que pelear. Ahora, yo me pongo a pensar, mis amados, lo que implica ganar una batalla. Piensen en la antigüedad. Yo voy a poner algunos ejemplos bíblicos, pero estoy introduciendo para que entiendan. Piensen en lo que significa ganar una batalla. Porque ganar una batalla significa ser coronado. Porque, ya van a ver, voy a leer un pasaje bíblico. Quizás eso nos ilustra. Vengan conmigo a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Quizás esto nos ayuda a ilustrar lo que yo quiero decir. Segunda de Samuel, capítulo 12. Después del 11 y antes del 13. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 12. Después del 11, antes del 13. Segunda de Samuel 12, 26 hasta el 31. Atención aquí. Segunda de Samuel 12, 26 hasta el 31. Miren lo que dice. ¿Están conmigo?
Joab, que era el general del ejército del rey David, ¿están conmigo? Peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón. Era posiblemente la ciudad más importante de los amonitas. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. La he rodeado, la tengo tomada, pero todavía no la he conquistado. Dice: reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, combatió contra ella, y qué cosa, y la tomó. Quitó, mire, dice aquí, combatió contra ella. Simplemente fue, entró saltando y brincando y lanzando. No, combatió la ciudad. Ahí todo el mundo, cuerpo con cuerpo, espada, lanza, jabalí, y quién sabe cuántos hombres murieron del ejército de David. Muchos posiblemente. Escuchen, cuando combatió la ciudad y la tomó, dice, quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, mucho, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy gran botín de la ciudad. ¿Qué cosa? Botín es despojo. Wow, pero ¿saben los meses que tuvo Joab rodeando la ciudad, buscando la oportunidad? Y después que la rodeó, llamó a David, David entró, combatió, hubo un gran derramamiento de sangre, muchos soldados murieron de ambas partes. Cuando David terminó, tomó la corona pesada, y una corona muy costosa de oro macizo, con muchos diamantes y muchas perlas, cosas preciosas, joyas, piedras preciosas, y se la puso sobre la cabeza. ¿Y qué pasó? Dice ahí que sacó muy gran botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Wow. Se puso David una corona pesada de oro macizo, fue coronado. Él no fue y compró la corona y se la regalaron. Dice que combatió, peleó, luchó, murieron muchos. Póngase a pensar en David, mis amados. David heredó la corona de Dios, porque Dios coronó a David como rey de Israel. Amén. Por la infidelidad de Saúl, Dios le dio el trono y ungió a David, lo coronó. Y David heredó la corona. La corona que Dios le dio a David como rey de Israel, él no tuvo que pelear. Dios lo eligió y se la puso. La heredó, diga, la heredó. Pero después que David heredó esa corona, David tuvo que pelear para retenerla, guardarla y cuidarla. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que pelear, retenerla. Porque David estaba rodeado de enemigos. Estaban ahí los filisteos, los amonitas, los moabitas, los sirios, muchos pueblos circunvecinos. Eran pueblos belicosos, eran guerreros. ¿Y qué hizo David? David emprendió una campaña contra ellos. Y ahí venció a los amonitas, se puso la corona. Venció David a los moabitas, se puso también la corona. Moab, Amón, los filisteos, los sirios, todos esos pueblos adyacentes que estaban alrededor de Israel. David llegó a tener un imperio, porque
Pero cada pueblo que él conquistó, murieron muchos soldados. Muchos soldados. Recorrieron, tomaron muchos despojos. De hecho, el templo fue hecho con los despojos. David tomó esos despojos y con esos despojos David construyó el templo de Dios. Y hubo, en cada una de esas batallas ganadas, hubo fiestas, algarabía, celebración, pero hubo que pelear primero. Nadie va al enemigo y le dice, ¿tú puedes por favor regalarme la corona? Se me quita la cabeza y me la pongo. No. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No es simplemente pelear, hay que acabar la batalla, la guerra, y acabarla ganando, venciendo, subyugando a los enemigos. Entonces yo tengo tres cosas. Uno, la corona, que es un símbolo. Es un símbolo, es una prenda distintiva que simboliza que yo gané la batalla, que yo vencí a ese pueblo, a esos pueblos, y que yo tomé el dominio, el reino, el gobierno de esos pueblos, y está representado en esta corona que yo tengo en la cabeza. ¿Me comunico? Entonces, ¿saben las coronas que tenía David? David heredó una corona. David adquirió coronas. Y después, él tuvo que guardar la corona que Dios le dio de Israel y de Judá, de todo el reino de Israel. Y luego tuvo que salir a conquistar coronas. Y después que tuvo todos esos pueblos subyugados, dominados, todos esos pueblos que le servían, lo puso a trabajar con sierra, a trabajar para él, hacer ladrillos, hacer muchas cosas como esclavos. Y les pagaban, y pagaban tributos. Y hubo fiestas, muchas fiestas. Cada vez que ganaban una batalla, David era coronado. Ahora, ¿qué mensaje nos está dando Dios? Una cosa es heredar una corona y otra cosa es ganar una corona. Y otra cosa es retener una corona. Ganar una corona. Primeramente, heredar una corona o ganar una corona, retener una corona. Una corona es un símbolo. Usted puede ir por ahí y comprar una corona. Y si tiene dinero, puede mandarla a hacer de oro y ponerle diamantito y muy bonito y se le pone en la cabeza como hacen en las bodas, las mujeres que se casan. Pero eso no significa nada. Es como hay personas que nunca han jugado baloncesto y tienen un montón de trofeos de baloncesto allá que los compran. Y usted lo veíamos ahí de trofeo y dice, wow, ¿y tú? No, mentira, porque los compró. Los tiene ahí para que crean que fue el gran atleta. Las coronas no se compraban, se ganaban. Ahora, pónganse a pensar en el precio de una corona. Piensen en un rey, en David. David tenía que sostener un ejército de cientos de miles de soldados. No solamente David, cualquiera de los reyes antiguos. Esos soldados ganaban un salario, tenían familias que sostener. Así que había que tener dinero, recursos para sostener a todos esos soldados, dependiendo de la nación que era. Si era un imperio como Egipto, Asiria, imagínense, eran millones de soldados. El imperio romano, por ejemplo, había que alimentar a ellos y a sus familias. ¿Saben el dinero que implicaba mantener un ejército? Y después de todo eso, los gastos militares, hablando de la antigüedad, comprar todos esos caballos, armas de guerra,
Y cuando se transportaba el ejército a pelear otros lugares, todo lo que costaba transportar el ejército. Después el entrenamiento. Esos soldados tenían ahí que estar entrenando día y de noche, preparándose para la guerra. En otras palabras, es fácil ponerse una corona en la cabeza. Es fácil celebrar. ¡Ay, ganamos! ¡No, esto es mío! Pero para celebrar, esto es mío. ¿Qué proceso había que lidiar legítimamente? Había que pelear la buena batalla. El costo era grande. Hay un incidente que me han escuchado en sermones usar esta anécdota histórica del duque de Wellington, que fue el único hombre que venció a Napoleón. Napoleón era un hombre que se destacaba como un estratega militar. El duque de Wellington era un duque inglés. Fue la única batalla, Waterloo, que él perdió, que fue una batalla decisiva entre los ingleses y los franceses. Y el duque de Wellington, cuando terminó esa batalla, que hubo muchas pérdidas, los amigos, alguien le preguntó que cómo se sentía después de la batalla, y él dijo así: yo nunca he perdido una batalla, pero nunca había ganado una que me hubiese costado tanto. Perdí a muchos amigos que yo amaba entrañablemente. Oh, el héroe de Waterloo, el que venció a Napoleón Bonaparte. Pero qué luto, qué dolor haber perdido tantos amigos en el campo de batalla. Amados, es victorioso ganar una batalla. Es algo honroso ponerse una corona de oro y de piedras preciosas en la cabeza. Pero ¿cuánto hay que luchar? Yo quiero decirte que las cosechas no es para los vagos. Las cosechas no es para los de doble ánimo. Las cosechas no pertenecen a los indisciplinados, ni tampoco a los pesimistas incrédulos, porque el que siembra tiene que esperar con paciencia para cosechar. Una corona es un símbolo de honor. No es lo que vale, no es la corona en sí mismo, sino cómo se ganó la corona, qué se logró para obtener esa corona. Porque si yo la compro o yo la mando a fabricar de un experto, eso no vale nada. Detrás de una corona se esconde lágrimas, sudor, sacrificios, pérdidas, inversiones, sangre de muchos, recursos. Hay quienes quieren cosechar sin luchar, sin lidiar. Hay quienes quieren coronas sin hacer nada. Están muertos, están locos y amarrados. Ahora, David recibió la corona de Dios, porque él no la ganó. Dios se la puso en la cabeza cuando lo vio. Pero David no solamente retuvo la corona de Israel como nación, sino que ganó muchas coronas hasta convertir a Israel en un imperio. Cuando él murió, coronaron a Salomón su hijo. Y Salomón heredó las coronas de David. Y por 40 años, su reino fue un reino de paz,
porque todos los enemigos estaban subyugados. Dios le dio paz. Eso significa shalom, viene de paz, shalom. Y al final del reino de Salomón, debido a sus pecados, comenzaron a levantarse los enemigos, los reyes, los reinos que habían sido vencidos por David, ahora comenzaron a levantarse. Después de Salomón vino Jeroboam, el hijo de él, y era una persona totalmente indisciplinada, inmadura, y en las manos de este comenzaron a perderse las coronas. Moab, Amón comenzaron a pelear y a independizarse. Y después, en todos los hijos de David, algunos se fortalecían y volvían a conquistar esas coronas, otros las perdían, y así fue la historia de Israel. Heredaban las coronas, pero no las podían retener. Y cuando las perdían, tenían que pelear grandemente, y muchas veces haciendo grandes sacrificios y muriendo y derramando mucha sangre, y aún así no volvían a conquistar esa decoración en la cabeza, ese atuendo que parece algo, una prenda de vestir, pero es el símbolo. Diga, corona es sinónimo de victoria, y victoria es sinónimo de sacrificios, de disciplina, de entrega. Ahora, yo quiero que estudiemos un poquito a Jesús. Yo estoy hablando de tres cosas. Heredar una corona, ganar una corona, retener una corona. David heredó una corona, ganó coronas y retuvo coronas. Hermoso. Pensemos en Jesús. Jesús no nació con una corona en la cabeza. Aunque él era hijo de David, cuando él nació, David no estaba en el trono. Así que Jesús no nació con una corona en la cabeza, nació con un pesebre, con animales. Jesús no heredó ninguna corona. O sea, estoy hablando literal, no profética, estoy hablando literalmente. Él no nació como rey. Él era rey por profecía, por ser hijo de Dios, pero cuando él nació, él no tenía una corona. Era un hijo de un carpintero. Jesús no heredó una corona. Ahora, escuchen esto. El trabajo de Jesús su misión era rescatar coronas. Tenía que rescatar la corona de Adán, que el diablo le había quitado. Tenía que rescatar la corona de David, porque los hijos de David fueron infieles. Después de la cautividad, ninguno de ellos reinó. Así que él tenía que rescatar, ganar, retomar la corona de Adán, la corona de David y nuestra corona. Vamos a ver cómo Jesús ganó.
Vamos a leer a Mateo 12, 22. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Mateo 12, 22. Para leer el contexto y podamos entender, a Jesús a quien le estaban culpando de que él echaba a los demonios, que él había en nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y él contesta en el versículo, vamos a ver el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y dice 23. Y toda la gente estaba atónita y le decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, si los demonios ya se están sometiendo, es porque ellos están reconociendo que yo soy superior y que yo he vencido o estoy venciendo. Dice el versículo 29, escuchen, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Está hablando de Satanás. Y saquear sus bienes. Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Está hablando de su triunfo contra el mal. Él dice, nadie puede. ¿Cómo puede alguien entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y eso fue lo que Jesús hizo. Entró. La casa aquí es el mundo, porque se apoderó de la casa del mundo. Jesús vino a sacar de la casa al diablo, pero primero tuvo que atarlo y quitarle sus armas. Mírenlo como lo dice Lucas. Lucas 11, 20 y 21. Veamos cómo lo dice Lucas 11. ¿Está siguiendo? De acuerdo. Lucas 11, 20 y 21. El mismo contexto. El 19, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, Lucas 11, 19, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. O sea, el hombre fuerte está en su casa, tiene el control, está tranquilo, está en paz, porque no tiene un rival, un adversario. Su casa no se siente amenazada. Pero dice 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, diga Jesús, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaban y reparte ¿qué cosa? El botín. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino, el diablo se paseaba en este mundo, diciendo, yo vencí a Adán, todo esto es mío, nadie puede contra mí. Desde Adán para acá venció a todos los hombres y se sentía en paz, en tranquilidad. En tiempo de Job hubo una reunión de los hijos de Dios en el cielo. Parece que los representantes de todos los planetas o mundos de Dios, y ahí apareció Satanás, y hasta Dios le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? ¿Y de dónde voy a venir? De rodear la tierra y andar por ella.
otras palabras, de mi territorio. Yo soy el príncipe de este mundo. Y él estaba en paz hasta que vino alguien más fuerte. Jesús vino y entró a este mundo, a la casa de Satanás, lo ató y le quitó las armas. ¿Cuáles eran las dos armas? El diablo reinó con el poder del pecado y con el poder de la muerte. Esas eran las dos armas con las cuales venció y se apoderó de este mundo. El pecado y la muerte. ¿Qué hizo Jesús? En la cruz se hizo pecado. Y haciéndose pecado, venció el pecado. Y muriendo, le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Así que Jesús, muriendo, haciéndose pecado, le quitó la primera arma. Y muriendo, venció la muerte. Y le quitó las dos armas. Amén. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Colosenses capítulo 2, los versículos 14 y 15. Síganme, por favor. Les estoy dando Biblia. Es una sustancia que se sustrae de la Biblia, que no es cafeína, ni nicotina, ni cocaína, sino Biblia. Se sustrae de la Biblia. Yo soy adicto y no quiero liberación. Ya está. Colosenses 2, 14 y 15. Miren lo que dice acá. 14 y 15. Anulando, hablando de Jesús, el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando usted va a una corte, le hacen cargos, le ponen cargos. En otra palabra, usted lo acusa. Estos son los cargos contra usted. Tiene 10 cargos. Pero nosotros teníamos un montón de cargos, de actas, que estaban contra nosotros en el tribunal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuchen ahora. Y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Viene la palabra despojando a los principados. En Lucas dice que Jesús dice que le quitó las armas y le quitó el botín. Jesús en la cruz despojó a los principados. En cuanto a nosotros, todas las acusaciones que había contra nosotros, Cristo las clavó y las quitó. Pero también le quitó los poderes al diablo y nos liberó del yugo de Satanás. Amén. Somos libres. Porque Cristo ató al diablo, le quitó sus armas, triunfó contra él y exhibió la derrota en la cruz del Calvario. Aparentemente, el que estaba vencido en la cruz era Cristo, con una corona de espinas en la cabeza, una corona que parece una corona de burla. Pero Dios, con esa corona de burla, le estaba diciendo al diablo, al infierno y a nosotros que esa corona de espina que significaba que traspasó sus sienes y que le causó tanto dolor, le está diciendo una corona se gana con dolor, con lágrimas, con sacrificio, con guerra, con pelea. Tuve que dejar el trono de Dios, hacer mi hombre, crecer, sufrir las contradicciones de los pecadores, ser tentado en todo, pelear contra el diablo, vencerlo en el desierto, quitarle las armas y luego ser burlado, desnudado en la cruz del Calvario. Todo eso para ganar la corona de la vida, para hoy entregártela gratis. Amén. Amén. La corona de la vida a ti no te costó nada, pero a Cristo te costó todo. Y Dios me dice que la corona de Jesús era de espinas para enseñar a los cristianos cómo fue ganada la corona. Esa no fue una corona honorífica. ¡Ay, pero qué linda coronita! No. Esas coronas, esas espinas que lo traspasaron representaban lo que me costó la corona. El Padre le dijo, ven a reinar. No,
Esto no es heredar un trono. Eso es ganarse el trono. Eso no significa exhibir una corona, lucir una corona. Es ganarse una corona. Jesús despojó al diablo de la corona que le quitó a Adán y se la puso al hombre después que resucitó. Y ahora tú y yo tenemos la corona. Cada creyente que vuelve a Dios a través de la fe en Jesucristo se le corona. Pero Jesús tuvo que entrar a la casa del fuerte, pelear con el fuerte, atarlo, quitar las armas. Ser desnudado en la cruz, sufrir las contradicciones de los pecadores, ser rechazado por su pueblo, rechazado por todo el mundo, y después sufrir la separación del Padre. Pero de esa manera despojó a los principados, le quitó el botín. ¿Saben ustedes cuál es el botín? El botín eres tú y el botín soy yo. Tú eres el botín. Tú eres el despojo. Tú eres la corona de Cristo. Nosotros somos la corona de Cristo. Nosotros somos el triunfo de Cristo. Somos los despojos de Cristo. Somos el botín de Cristo. Somos el resultado de su esfuerzo. Somos su coronación. ¿Entiendes eso? Escuchen, amados. Vamos a ver a Isaías 53, 11 y 2. Isaías 53, 11 y 2. ¿Están conmigo? Dice, hablando de Jesús, después que habla de todos su dolor y sus sacrificios, en el capítulo 53 de Isaías. Yo lo tengo aquí para leerlo, lo escribí aquí, pero yo quiero que ustedes vean el contexto para que vean que esto no fue así, mis amados. Dice el versículo, para comenzar, puedo comenzar desde el 1. Dice el 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mire la humillación y el menosprecio, todo lo que sufrió para ganar la corona y el botín. Dice el 4, ciertamente, dame un aplauso a ese, un aplauso. Amén. Ese aplauso tiene derecho a la mano de Dios y le tocaba a que puede estar reunido con el perdido de la misa. Dice 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Gracias, pastor. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿qué? De todos nosotros. Angustiado él y afligido. Estoy leyendo para que vean lo que le costó a él la corona y el botín. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién le acordará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, los envió fabulosos ladrones que murieron con él. Mas con los ricos fue en su muerte la tumba de José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Escuchen, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Escuchen, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, o sea, para siempre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y escuchen ahora, verá el fruto de su aflicción. ¿Verá qué cosa? Diga, yo soy el fruto de su aflicción. Diga, yo soy el fruto de su aflicción. Él ve el fruto de su aflicción. Me está viendo a mí, te está viendo a ti. Tú eres el resultado de su batalla, de su pelea, de su abnegación, de su sacrificio, de su humillación. Tú eres la corona de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miren ustedes, amados, aquí dice que verá el fruto de su aflicción, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto, y dice aquí, mis amados, dice, y por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, ¿qué cosa? Repartirá despojos. ¿Saben cuándo Cristo repartió despojos? ¿No lo sabe? Venga conmigo a Efesios 4, 8 y 11. Y allí dice cómo Jesús repartió despojos. Efesios, capítulo 4. ¿Están? ¿Me siguen? Ok. Efesios 4. Miren lo que dice el 8, para que entendamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él está citando el Salmo, que dice así, 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Saben ustedes lo que está representando aquí? Esa era la costumbre de los generales y de los conquistadores cuando ganaban una batalla. Venían con todos los despojos, venían con los esclavos, los subyugados, el botín. Entonces celebraba que se subía en una, para hacerlo en lenguaje moderno, en una plataforma allí. Venía victorioso con los prisioneros de guerra, se subía allí en aquella plataforma, y allí, como dice, en lo alto, se subía él allí, y entonces repartía los despojos a sus generales y a todos los que pelearon con él. En el caso de nosotros no peleamos, porque Jesús fue solo, y Jesús peleó solo y ganó solo. Y entonces, tú y yo que no peleamos, mira lo que dice aquí. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ahí viene el repartimiento, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo, llevando cautiva la cautividad, vino con los despojos y repartió el botín y se lo dio a la iglesia. Amén. Así que la iglesia es el botín de Cristo y la que administra el botín. Den un aplauso. Amén.
La iglesia es el botín y la iglesia administra el botín. La iglesia es la corona de Cristo. Amén. Porque cuando Cristo, por causa de la iglesia, vence a Satanás, Dios dice, mira, ese pueblo que tú ganaste para mí, la iglesia, te la voy a dar como esposa. Y no dice la palabra que la esposa es corona de su marido. Bien, gloria a Dios. Dice la esposa, corona de su marido. Entonces, la iglesia es la corona de Cristo. Porque es el botín, es el resultado de su batalla, de su lucha, de su sacrificio. Amén. Amén. Él llevó al Padre muchos hijos a la gloria. Él le llevó el botín al Padre y le llevó el botín a Jesús. Mira, estos son los hijos que me diste. Y el Padre dice, toma esos hijos y esa victoria que tú ganaste, esa corona, póntela en la cabeza. Tú vas a reinar sobre ellos. Ellos serán tu pueblo. Ella será tu esposa. Ella será tu botín. Por eso, Cristo le dice a la iglesia, amada mía, corona mía. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Amada mía, corona mía. Esa es la iglesia. Amén. Aleluya. Muy bien, amados. Escuchen. Ahora viene la parte nuestra. Ya se gozaron. Ahora viene lo nuestro. Una cosa es heredar una corona. Otra cosa es ganar una corona. Y otra cosa es retener. ¿No es así? Tú y yo no tenemos que ganar la corona. Cristo ya. Tú y yo tenemos que retenerla. Amén. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, si tú me entiendes, vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11. Antes de ir a Apocalipsis 3, 11, perdón, vamos a Santiago 1, 12. Perdón, vamos a primeramente para ir en ese orden. Santiago 1, 12. ¿Lo están poniendo ahí? Póngase Santiago 1, 12. Yo lo tengo aquí. ¿Están conmigo? Amén. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuchen, por toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el Señor no nos manda a nosotros a vencer al diablo, porque ya el diablo está vencido. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice el versículo que sigue de Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Al diablo no se le vence, se le resiste, porque ya Cristo lo venció. Al diablo no hay que quitarle la corona, ya Cristo se la quitó. Usted lo que tiene, el trabajo nuestro es retener la corona. Entonces, miren ustedes lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la soporta. Miren la palabra soportar. Soportar. No ganar la tentación, ya Cristo la ganó. Soportarla. Porque cuando haya resistir, esta es una guerra de resistencia. La corona no está en juego. Ya Cristo se la arrebató al diablo. Lo que tenemos que hacer es soportar y resistir para retener la corona.
Do you understand me, my brothers and sisters? Amén. Soportar la tentación, resistir la prueba. Dice, recibirá la corona de vida. Pero tú la vas a recibir, no como ganado, no como que hable ahí. Pero no se va a poder porque está descargado. te la va a poner en la cabeza en el día final. Pero tú tienes que retenerla aquí para esta la tienes guardada ya. Esa corona tú no te la vas a ganar, ya Cristo se la ganó. Tú vas a resistir, tú vas a vencer aquí en la tierra para tú recibirla ya. Pero ya la corona de la vida ya Cristo la ganó. Él la tiene guardada para dársela a aquellos que perseveran en la fe y que siguen venciendo en su nombre, como dice ahí, soportando y resistiendo. Entonces recibirán la corona de vida, la que Dios le dará aquel día. Como cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, guardado la fe. Pelear, sí hay que pelear, pero no estamos peleando para ganar la corona, estamos peleando para que el diablo no nos la quite, para que el mundo no nos la arrebate. Amén. Amén. A nosotros, porque a Cristo no se la puede quitar nadie. Está en el cielo. Escuchen ahora en Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. ¿Lo tienen conmigo? Amén. A ver, ¿lo pusieron ahí? Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Para que nadie ¿qué? Tome tu corona. Tú la vas a agarrar para que nadie te la quite. Ahí no dice, retén, ahí no dice, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para al final tú te ganes la corona. Dice así. Retén lo que tienes para que ninguno tome la corona. Ya tú la tienes y yo la tengo. Diga, yo la tengo. Pero tú lo que haces es que la retienes. Que el diablo no te la quite, que el mundo no te la quite, que la carne no te la quite, que tú retengas por la fe esa corona, tú resistas, tú soportes, tú pelees. El reino de los cielos hace fuerza de los valientes, los agresivos. Que el diablo no te arrebate, la palabra y tome, que no te arrebate la corona. Ahora, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. ¿Lo tienen? ¿Está ahí? Porque dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La que Jesús ya ganó. Te la va a colocar en la cabeza aquel día. Eso es lo que Pablo decía, que pelear la buena batalla, acabado la carrera, por tanto me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. No te la va a dar porque tú te la ganaste, te la va a dar porque tú la retuviste. Amén. Amén. Porque ya Cristo te la dio el día que tú creíste. Cuando tú creíste, tú fuiste coronado. Ahora hay que retenerla. Pero retenerla en la cabeza no es como pasa con las que se preparan para mis universos, que me enseñan a andar con un libro en la cabeza para que no se me caiga de la cabeza. Esto de andar erguido para que no se me caiga. No. Hay alguien que te la quiere arrebatar y con rabia porque se la quitaron a él. Lo humillaron a él. Lo vencieron a él. Y por eso está iracundo. Está helado, molesto. Y como no le puede hacer nada a Cristo porque está en el cielo y ya Cristo acabó con él, entonces a los que son de Cristo. Entonces, Jesús no heredó la corona. La heredó por decreto profético.
Pero Jesús ganó la corona. Ganó la de Adán. O sea, tomó la de Adán, tomó la de David, tomó la nuestra también. Él es el victorioso Jesús. Ahora nosotros celebramos su victoria, lo alabamos por su victoria. Y en eso somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Amén. Amén. Cristo ganó la corona. Hay que retenerla, que nadie te la arrebate. Pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Y arrebata. Tengo que arrebatar. Cuando el diablo te quita la corona. No me la quita. Esa corona es de Cristo. Ya Cristo la ganó. Amén. Miren, Cristo fue coronado en la cruz con una corona que lo lastimó. Le lastimó la cabeza, le hizo sangrar la cabeza. Para que tú recibas ahora la corona de vida. Que no te va a lastimar la cabeza, te va a llenar de honor. Diferente. Él sufrió para que tú no tengas que sufrir. Él murió para que tú no tengas que morir. Él resucitó para que tú no tengas que morir eternamente. Dale un aplauso. Entonces, nuestra tarea no es ganar coronas. El que gana coronas es Cristo. Nosotros retenemos coronas. Hay que retener coronas. Retén la corona de tus hijos. Retén la corona de tu esposo. Retén la corona de tu esposa. Porque hay una corona en cada cabeza. En tu cabeza hay una corona. Tú no la ves ahí porque la tiene Cristo allá. Pero hay que retenerla. Fíjense esos pretextos, Santiago. Hay que resistir. Hay que sostener. Soportar la tentación, la prueba, las crisis. Venga lo que venga, pase lo que pase. Nadie me quita esto. Amén. Puedo perderlo todo. Puedo perderlo todo. Pero hay algo que yo no puedo perder. Y es a Cristo. No lo puedo perder porque nunca lo puedo perder. Porque ya yo lo gané. Por ejemplo, yo no estoy de venta. Yo no puedo ser vendido. ¿Saben ustedes por qué yo no me vendo ni puedo ser vendido? Porque ya Cristo me compró. Y yo no estoy de venta. Entonces, amados, hay dos cosas que producen fiesta, algarabía, festejo, celebración. Y es la cosecha. Pero para cosechar, dice Santiago, que el agricultor tiene que trabajar mucho primero. Y para retener la corona, hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que retener lo que hemos recibido, soportando y resistiendo todo, al diablo, a la carne, a todo. Dejar la debilidad, dejar ese espíritu de niños quejosos, ese espíritu de debilidad, ese espíritu de doble ánimo, que se está lloviendo, que se hace frío, que se no va para allá, que sea muy lejos, que hay que pasar el puente, que hay que pagar, que ahora no es así, que es así. Nada que tú hagas se compara a lo que hizo Cristo. Nada que tú sufras se puede comparar con lo de Cristo. Tú no tienes que ganar la corona. Lo que duele, lo que cuesta es ganar la corona. Y tú no tienes que ganarla. Ya está ganada. Tienes que cuidarla. Y si tú crees que a Cristo le costó mucho tu corona, la corona de la vida, si tú crees que a Cristo le costó mucho, entonces tú crees que vale la pena.
Y si tú crees que vale la pena, entonces tú no ves escatimar ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Y va a dejar de estar quejando. Que me duele, que no me duele, que tal. No. Yo nunca vi a Cristo quejándose. La única queja de Cristo, fue cuando en la cruz llevó todo el peso de la ira de Dios y sufrió la separación y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo único que le dolió fue que el Padre lo abandonó en ese momento para representar que tú estabas abandonado, para que tú no seas abandonado jamás. Amén. Hay una virtud que tenían los santos en el pasado, que es un fruto del Espíritu, que la Biblia le llama la paciencia de los santos. La paciencia es una virtud que consiste en sufrirlo todo gozosamente. A los cristianos los quemaban vivos, se alababan. Se les llaman a los leones. Y mientras recibían los farpazos de los leones, glorificaban a Dios. Y no se quejaban por nada. Se sentían bienaventurados de sufrir por Cristo. Porque nuestro mártir es Cristo. Nuestro héroe es Cristo. Y Él ganó la corona. Qué triste es lo que pasó con David, que peleó tanto para ganar coronas y después sus hijos que se sentaron en el trono, por vagos, por separarse de Dios, por ser indolentes, perdieron esas coronas y llegaron a ser esclavos de sus propios enemigos. Tú no naciste guerrero de Dios para ser esclavo de la carne, del diablo, de Satanás. Tú fuiste libre para nunca más ser esclavo. Dame un aplauso. Tú eres un liberto, hermano. Amén. Eres un liberto. Eres un liberto. Así que en el nombre de Cristo vamos a retener la corona. No la vamos a ganar, ya está ganada, la vamos a retener. Y bendecimos a Cristo, que ganó corona, retuvo corona y nos la tiene guardada en el cielo. Y no importa, porque yo no estoy luchando para ganar nada, estoy luchando para retener lo que ya Cristo compró con tanto sacrificio. Dale un aplauso. Amén. Esa corona es digna porque Cristo es digno. Y yo soy digno porque Cristo fue capaz de dejar al cielo, dejar al Padre, exponerse a lo peor porque me amó a mí. Y si me amó a mí, entonces era porque yo era digno. Y yo era digno no porque había dignidad en mí, sino porque el amor de Él es que me hace digno. Por eso yo no importa lo que tenga que sufrir por Él, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque por su dignidad, por el precio que tuvo que pagar por mí, porque me hizo digno de su corona, porque su corona fue digna de sacrificio. Que sea Cristo el que nos dé valor, que sea el amor de Cristo que nos constriña, que nos mueva, mis amados, a vencer todo obstáculo, a ser fuertes, a no temer a la muerte, ni a la enfermedad, ni al COVID-19, ni al COVID-20 ni 21. Venga lo que venga, pase lo que pase. Estamos con Cristo. Amén. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Con ánimo, amado. Hoy somos pocos, mañana seremos muchos. Porque esta iglesia, Dios la llamó para ser una iglesia modelo. Hay muchos que han querido destruir esta iglesia. Satanás ha levantado contra esta iglesia. Hay quienes se han querido adueñar de esta iglesia y destruirla. Estoy hablando de la iglesia de New Jersey. Y aquí están ustedes. Aquí están ustedes. Están aquí porque son iglesia de Cristo. Están aquí porque ustedes no pueden ser reducidos de mamá. Amén. Así que ustedes tienen un legado. Ustedes tienen un legado. Ustedes tienen un legado. El que era su pastor mantuvo con dignidad la corona y allá en el cielo la recibió. La va a recibir en el cuerpo inmortal el día de la venida de Cristo. Ese es el legado. Eso es lo que hemos aprendido de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios en el pasado. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias. Nos inspira, Jesús.
admiramos a Jesús, respetamos a Jesús. Él es nuestro héroe, Él es nuestro caudillo, Él es nuestro vencedor. Jesús, somos David, Hijo de Dios, Mesías. Bendito es tu nombre, Jesús. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, porque Él ganó corona, retuvo corona para que yo ahora herede corona. Yo no he ganado corona, yo heredo a su corona y por eso retengo su corona. Y no me importa lo que yo tenga que sufrir o soportar o resistir para que no me tomen esta corona que costó tanto, Señor. Que sea mi Dios el sacrificio de Cristo, nuestra inspiración, que sea el amor con el cual nos amaste en el Hijo, lo que nos dé la fuerza, la inspiración, la valentía, el denuedo, el coraje, la motivación para resistir lo que venga. Oh Dios, con la paciencia de los santos. Bendice, Señor, bendice aquí a tus siervos. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, al pastor Patricio y a la pastora Elizabeth. Señor, en el nombre de Jesús y a su casa. Y bendice esta congregación. Los niños, los jóvenes, sean cuidados, sean protegidos. Reténlos, guárdalos, Señor, en tu nombre. Líbralos del tentador, presérvalos para tu reino, que se multipliquen a millares y a decenas de millares, Señor. Añádalos que han de ser salvos. Yo te los entrego. Gracias por esta palabra. Que sea retenida, que no se olvide, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dando un aplauso, Señor. Amén. Amados, ¿saben ustedes que sus pastores tienen 30 años de casados? Y que han venido hoy. Aleluya. ¿Quieren subir a la vida? Vamos a hacer algo hermoso. ¡Qué gloria! Vamos aquí, pastor. Ven, mi amor. Acompaña a Elizabeth aquí. Me parece que todos se tocan a ti, ¿no? Sí, el otro es de él. Aleluya, qué lindo es el Señor. Vamos a bendecir a esos anillos ahí. Ponga los anillos ahí primero. Amén. Señor, estos anillos representan 30 años de pacto. Tú has sido el vínculo de unión. Por eso este matrimonio ha perseverado. Porque lo que es tuyo permanece. Gracias. Gracias por tus 30 años de fidelidad, de misericordia, Señor. Tú los has guardado. Y hoy lo más importante, darte una ofrenda de gratitud, de adoración y de reconocimiento por estar presente, guardando y preservando la unión matrimonial de tu siervo Patricio y de Elizabeth. Y a sus hijos, Señor, a sus hijas. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los 30 años. Recibe la gloria en este día, Padre. Sigue guardando este pacto para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, pastor, yo lo voy a dejar a usted. Usted le diga, le haga lo que usted quiera antes de poner los anillos. Y le va a decir algo. Durante la predicación, el Señor dijo que la mujer del hombre. Pero me dejó ver la corona caminar 3 años antes de haberme puesto. Yo bendigo al Señor y, como te he dicho muchas veces, yo bendigo a Dios que puso en un solo paquete todo lo que a mí me gustaba como mujer. Desde el primer día que vi hasta el día de hoy, no ha dejado de ser para mí la mujer que me hice. Yo bendigo a Jehová por tu vida y por todo lo que hay en nosotros. Y ruego que no sean 30, que sean 60 más.
Amén. Yo bendigo al Señor por tu vida. Y también doy gracias al Señor por estos 30 años que nos ha dado juntos con nuestras hijas. Y te amo. Y que el Señor nos dé muchos años más. Amén. Amén. ¿Cómo la vamos a decir? Yo voy a decir, Señor, lo que tú juntaste ha permanecido. Y yo te pido que permanezca para siempre. Porque lo que tú juntas, nadie lo puede separar. Bendito es tu siervo y tu sierva y su casa. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Y te ruego que el bien y la misericordia los sigan siempre como hasta el día de hoy. Guárdalos en tu nombre hasta el día de Cristo, hasta que sean coronados. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Bendición. Ahora no le tengo, pastor. Gloria, gloria, gloria al Señor. El año pasado, bueno, voy a comprar unos anillos nuevos para los 30. Pasó los tiempos, se ordenaron los anillos, llegaron. Entonces el pastor me dijo que voy a necesitar uno de estos domingos para que prediques en Poughkeepsie. Yo le dije a mi esposa, mira, cuando el pastor me mande a Poughkeepsie, allá él nos va a hacer, le voy a decir a él. Pero, como que ella dijo, bueno, yo no sé, por aquí, por allá, le digo, pero mire, hay un refrán que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Como quizás no hubiéramos podido ir los dos a Poughkeepsie a hacer, entonces Dios nos trajo al pastor acá en el día de hoy para hacer eso. Yo bendigo a Dios. Amén. Él tiene todas las cosas para hacer. Gloria al Señor con la corona que nos ha dado. Yo bendigo al Señor por esta palabra. Y ruego por amor al nombre de Dios que se quede con nosotros y que entendamos el corazón, pero bien allá abajo, la corona que nosotros somos para Cristo. Amén. Hermanos, retengamos la corona y bendigamos al Dios eterno, porque Él ha sido suficiente, muy bueno para nosotros. Entonces nos ponemos de pie, amados, nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, papá, porque tú has sido muy bueno. Y tu eterna misericordia, Dios mío, se ha manifestado para con nosotros. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haber peleado por nosotros. Gracias por el sacrificio. Gracias por todo lo que expusiste, Dios, para ganarnos a nosotros y hoy ser parte de tu corona. Te bendecimos, oh Jehová, porque tú has sido para con nosotros extremadamente bueno. Padre, que tu palabra, Dios mío, no solamente sea un tesoro, sino una fuente que salte de nosotros. Que seamos de verdad una corona, Jehová eterno, que brille para tu gloria. Que seas tú, Señor eterno, coronado con nosotros. De una forma que seas tú, Dios mío, exaltado en cada una de nuestras vidas. Llévanos ahora a nuestros hogares, oh Jehová eterno. Acompáñanos, Dios, líbranos del accidente, Dios mío, y sé con nosotros, Señor eterno, desarrollando una vida, Jehová, que bendiga tu santísimo nombre. Mi hermano, mi hermana, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Sea Él contigo y Jehová guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Tomen asiento, amados, esperen a que se le dé la señal de salida. Recuerden que hay una cantidad de pan allí, no se vaya sin tomar su porción. Esperen la señal de salida, por favor.